¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy para el curso de Ciencia y Tecnología vamos a culminar nuestro tema, ¿no? Nuestro tercer tema, que es óxidos básicos, ¿ya? Bueno, habíamos visto cómo es la nomenclatura y la fórmula de los óxidos básicos cuando nuestro metal, para formar este óxido básico, tiene solo un estado de oxidación o un número de oxidación. ¿Ya? En este caso vamos a ver cómo es la nomenclatura para aquellos elementos metálicos, ¿no? Los elementos metálicos que tienen dos números de oxidación. ¿Ya? ¿Qué hago aquí? Entonces, cuando utilice el elemento metálico, por ejemplo, en este caso el fierro, que tiene números de oxidación 2 y 3, y si yo quiero utilizar el fierro que tiene estado de oxidación 2, ¿ya? Entonces voy a utilizar el sufijo oso en la nomenclatura, ¿ya? Y cuando mi metal sea, en este caso, nuevamente el fierro, pero con estado de oxidación o número de oxidación 3, ¿sí? Cuando utilice el fierro 3 positivo, entonces mi nomenclatura va a tener el sufijo ico, ¿ya? Entonces vamos a ver ejemplos. Aquí está, ¿no? Nuevamente ahí con el fierro. Recuerda que el fierro tiene dos estados de oxidación. Entonces, cuando trabajo con el menor de ellos, con el fierro que tiene menor estado de oxidación, en este caso 2, digo fierro 2 positivo más el oxígeno que tiene estado de oxidación menos 2, siempre para formar en este caso los óxidos básicos. Ya saben, ¿no? Entonces uno los símbolos y recuerda que los estados de oxidación se cruzan y bajan como subíndices para cada uno de ellos. ¿Ya? Cruzamos, este más 2 pasa para acá y el menos 2 pasa para el lado del fierro, pero ojo, sin el símbolo, obviamente, ya el símbolo ahí ya no tiene nada que ver. Y me queda fierro 2 o 2, oxígeno 2. Pero recuerda también que como son pares simplificamos, ¿sí? Y me queda feo. Fierro y oxígeno. Óxido, ¿qué cosa? Óxido ferroso, ¿ya? Oso, ¿por qué? Porque he utilizado el número de oxidación menor, en este caso del fierro, que es 2. Ahora, cuando utilizo el estado de oxidación del fierro, el segundo, en este caso el segundo estado de oxidación, que es 3, que viene a ser el mayor, entonces digo fierro más 3 más o menos 2, ¿sí? ¿Qué hago? Uno los símbolos, feo, uno feo, y recuerda que las cargas, ¿sí? Las valencias, números de oxidación o estados de oxidación, como tú lo quieras llamar, baja, ¿no? De forma cruzada. El 3 se va para el oxígeno y el 2 se va para el fierro. Y te queda lo siguiente, ¿no? Ya cruzamos y como son impares, pues tengo que dejarlo ahí tal cual y nombro, ¿no? Me doy cuenta que estoy trabajando con el óxido férrico, fer. Ya esta es la raíz para nombrar los óxidos que tienen fierro, siempre es fer. Uso oso para el menor estado de oxidación y uso ico para el mayor estado de oxidación, en este caso del metal fierro. ¿Ya? A ver, veamos más ejemplos. Les voy a adjuntar de todas maneras en la clase el link de este video que estoy utilizando para complementar más el tema, ¿ya?
Recuerda, ¿no? Obviamente debemos conocer los símbolos de los elementos químicos, ya lo hemos estudiado. Las valencias de los metales, ¿no? Ya les alcancé la tabla periódica con las valencias de estos metales o números de oxidación o estados de oxidación. Bueno, recuerda que también debemos saber la raíz del nombre, ¿no? Aquí en este video están las raíces, se los voy a alcanzar por ese motivo. Y también, ojo, recuerda que estamos trabajando con el oxígeno que tiene estado de oxidación 2, ¿ya? Les explico aquí, ¿no? La fórmula de un óxido siempre va a ser la siguiente, ¿ya? El metal con subíndice 2, porque recuerda que este 2 es el estado de oxidación del oxígeno, y el símbolo del oxígeno O, ¿no? Con subíndice acá X, porque este X va a representar el estado de oxidación de nuestro metal, ¿no? Entonces, esa es la cantidad que colocaríamos aquí. Entonces, nuestra fórmula es metal sub 2, oxígeno sub X, ¿no? Listo. ¿No? Aquí tienen señalado lo que acabo de explicarles, ¿ya? Entonces, recuerden que necesito saber las valencias. Aquí tienen una tablita con las valencias de los elementos, ¿sí? Tienen el nombre del elemento, el símbolo del elemento y la valencia. Pero recuerden que también tienen la tabla periódica que les adjunté. ¿Listo? Y aquí... A ver, aquí está. Listo. Y acá están, ¿no? Algunas de las valencias de los elementos. ¿Sí? Acá está el nombre de los elementos, el símbolo del elemento. Y en este caso son elementos que tienen dos valencias, ¿no? Como el cobre, que tiene 1 y 2. El mercurio, que tiene, en este caso, dos valencias, 1 y 2. Por ejemplo, aquí el plomo tiene dos valencias. ¿Cuáles son sus valencias o estados de oxidación? 2 y 4, ¿no? ¿Cuáles son los estados de oxidación del oro? 1 y 3. Tienen dos. A ver, por ejemplo, aquí del bismuto. ¿Cuántos números de oxidación tiene? 3 y 5, ¿no? El níquel. ¿Cuántos números de oxidación tiene? 2 y 3. Muy bien. Y bueno, como pueden observar acá, hay elementos que tienen 3 o hasta 4, ¿no? Ellos también tienen otra manera de nombrarse, ¿ya? Por eso nosotros solo estamos viendo, en este caso, solo hasta aquí. Los que tienen 2, los metales que tienen 2 estados de oxidación. De todas maneras, aquí van a poder observar, ¿no? En este video, cómo es que se nombra a los elementos que tienen 3 valencias o estados de oxidación y también cómo se nombran en este caso a los óxidos básicos que tienen tanto 3 o 4 números de oxidación, ¿ya? Aquí está. Y tienen las raíces respectivas para nombrar, ¿no? Por ejemplo, puedo decir óxido cuproso, ¿no? Aquí óxido férrico, ¿no? Así. Siempre usan estas raíces y completan solo con ico o con oso, ¿no? Bueno, cabe resaltar que la nomenclatura ya para cualquier compuesto, bueno, en este caso los óxidos básicos también, se puede nombrar de, bueno, en este caso aquí se les va a mencionar dos formas, ¿ya? La nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. Nosotros estamos trabajando con la nomenclatura tradicional, ¿ya? Eso es algo que quería mencionarles. Acá vemos, ¿no? El primer caso que ya lo hemos estudiado, ¿no? Para los metales de valencia fija, ¿sí? Es decir, que tienen un solo estado de oxidación. Entonces, vamos a nombrar, ¿no? Esta es la fórmula y la nomenclatura es la siguiente, ¿no? Siempre decimos óxido de
más el nombre del metal que estemos utilizando. Por ejemplo, el aluminio tiene estado de oxidación 3, por eso ha bajado aquí al lado del 2, y el oxígeno tiene estado de oxidación 2, por eso ha bajado aquí junto al aluminio. Y por lo tanto, no observo que mi aluminio solo tiene un estado de oxidación, por eso está aquí en el primer caso. Tiene una valencia o estado de oxidación fija y se va a llamar, esta es su fórmula, y su nombre es óxido de, ¿quién es el metal? ¿Cuál es el nombre del metal? Aluminio. Acá tenemos el sodio con el oxígeno, ¿no? ¿Cómo se llama este óxido básico? Óxido de sodio, ¿ya? Analícenlo de la misma forma en que he analizado el óxido de aluminio. Aquí tienen calcio y oxígeno. ¿Cómo se nombra este óxido básico? Como óxido de calcio, ¿ya? Ahora vemos nuestro segundo caso en el cual estamos hoy día, ¿no? Nuestro segundo caso dice para metales que tienen dos valencias o estados de oxidación. Por ejemplo, acá, vean, ¿no? La nomenclatura para el estado de oxidación menor, ¿no? Para el metal de estado de oxidación menor es óxido, dependiendo aquí la raíz, oso, termina en oso. Y aquí, para el metal que tenga la mayor valencia, le decimos óxido, la raíz, y termina en ico, ¿ya? ¿Saben? Entonces nosotros estamos utilizando la nomenclatura tradicional, ¿ya? Aquí está. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, el metal a analizar es el hierro. Recuerda que su símbolo es Fe y la raíz es Fer, ¿ya? La raíz. Por lo tanto, analizo, ¿no? El hierro que voy a utilizar tiene número de valencia, en este caso 2. Por lo tanto, al formar mi fórmula, ¿no? Al unir fierro con oxígeno, en este caso el fierro con valencia 2, voy a tener la siguiente nomenclatura: óxido ferroso. He formado el óxido ferroso, ¿ya? Y cuando uso el fierro, en este caso, uno al fierro con valencia 3 y al oxígeno con valencia 2, ¿qué formo? Voy a formar el óxido férrico, ¿ya? Aquí he formado el óxido férrico, aquí está la fórmula y la nomenclatura. De todas maneras voy a mencionar, ¿ya? Cuando tengamos metales con 3 estados de oxidación, ¿sí? O 3 valencias, utilizamos siempre estos términos, ¿ya? Decimos óxido hipo, en este caso termina en oso. Luego sigue óxido, la raíz griega oso, y óxido, la raíz griega ico, para sus respectivos valencias, ya sea menor, ya sea media o ya sea mayor. ¿Sí? Esto solo se los estoy mencionando porque, bueno, no nos corresponde, pero sí es bueno que lo sepan. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, acá, ¿no? El cromo, pueden observar, tiene 3 valencias, 2, 3 y 6, ¿no? Y para el menor, para la menor valencia del cromo, hemos utilizado, al formar mi óxido básico, el óxido hipocromoso, ¿no? Aquí, para utilizar la valencia media, que en este caso entre los 3, ¿cuál es el medio? El 3, ¿no? Entonces se ha formado nuestro óxido básico, en este caso óxido cromoso, ¿ya?
Y cuando utilizamos el cromo con valencia mayor, en este caso el cromo 6, ¿sí? Y formo o uso este metal cromo con valencia 6 para formar mi óxido básico, voy a nombrarlo como de la siguiente manera: óxido crómico. ¿Ya? A ver, sigamos. Y el cuarto caso es para metales con 4 valencias. ¿Ya? Como tenemos 4 valencias, para la primera valencia menor, por ejemplo, vamos a utilizar óxido hipo, la raíz y termina en oso, ¿no? Para la segunda, para el segundo término medio, ¿no? Utilizamos el óxido raíz griega oso. Para el que le sigue, ¿no? El penúltimo utilizaríamos el óxido la raíz griega ico. Y para el último, que vendría a ser el de mayor valencia, utilizamos el óxido per. Aquí utilizamos el término per, ¿no? El prefijo per, la raíz griega, que ustedes completan según el metal, y el sufijo ico. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos ejemplos aquí. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, el manganeso, que tiene, vean acá, símbolo químico Mn. Valencias tiene 4, son el 2, el 3, el 4 y el 7. Y su raíz griega, bueno, su raíz es mangan, ¿ya? Entonces, cuando usamos la valencia 2, ¿no? En la fórmula, para reemplazar el metal aquí en la fórmula, decimos en su nombre, en la nomenclatura, decimos lo siguiente, ¿no? Escribimos lo siguiente: óxido hipomanganoso. ¿Ya? Cuando usamos el manganesio con valencia 3 para formar mi óxido básico, ¿cómo lo llamo? Óxido manganoso. Cuando utilizo mi manganeso con valencia 4, ¿ya? ¿Cómo llamo a este óxido básico? Le digo óxido mangánico. Y cuando uso el manganeso con estado de valencia 7 y formo aquí mi óxido básico, ¿cómo escribo su nombre o cómo lo llamo? Le digo óxido permangánico. Permangánico, ¿no? Acá está, la raíz griega inicia con per y termina con ico. Listo, eso sería todo. Entonces recuerda que nosotros estamos en el segundo caso, ¿ya? En donde estamos viendo los metales que tienen 2 estados de oxidación y con ellos vamos a formar los óxidos básicos, ¿ya? De todas maneras, les voy a juntar una pequeña práctica para que puedan aplicar las 4 maneras de la nomenclatura de los óxidos básicos, ¿ya? Cuando nuestros metales tengan un estado de oxidación, 2 estados de oxidación, 3 estados de oxidación y 4 estados de oxidación. ¿Ya? Listo, niños, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por prestar atención en la clase. Hasta pronto.